Hola alumnos de segundo de secundaria. Les saluda su profesor Cristian Mendoza. Hoy veremos clasificación celular. Cuando hablamos de célula, nos referimos a la mínima unidad vital, anatómica y funcional de todo ser vivo. Entonces, como decíamos, basta que haya una célula para que haya vida. Podemos saber acá la clasificación de las células. Las tenemos en procariotas y las células eucariotas. La diferencia entre estas, aparte del tamaño, que es muy obvio, porque las procariotas van desde 0,1 a 10 micrómetros, mientras que las eucariotas van de 5 a 100 micrómetros. Aparte del tamaño, la gran diferencia es que el material genético en las procariotas se encuentra libre, no hay una membrana que lo limite, mientras que en las eucariotas se encuentran dentro de la membrana del núcleo. En un principio, antes de la formación de una célula en sí, existió un precesor, a lo cual los biólogos lo llamamos coacervado, o también protocélula, como significa antes de la célula. Este ancestro universal de todos los seres vivos tuvo sus divisiones, por lo mismo que lo llamamos el proceso de evolución celular. Se dividió en eucarias, arqueas y bacterias. El dominio arquea, conocido anteriormente como arqueobacteria, y el dominio bacteria pertenecen a las células procariotas, ya que tienen características en común que las defienden de las eucariotas. Y el dominio eucaria son las células eucariotas. Ahora, pueden ver acá este cuadro que tanto la eucaria como arquea están separadas de las bacterias. ¿Qué quiere decir? El dominio bacteria es menos evolucionado que el dominio arquea y eucaria, que tienen un par de cosas en comunes. Es por esto que son más evolucionadas que el dominio de las bacterias. Ahora veamos la diferencia entre las arqueas y las bacterias. Las arqueas y las bacterias poseen en su mayoría pared celular. La pared celular de las bacterias está compuesta por peptidoglucano, mientras que la pared celular de las arqueas está compuesta por otros componentes que no son el peptidoglucano. Las arqueas presentan una proteína parecida a la proteína histona, mientras que las bacterias no presentan una proteína parecida a la histona. La proteína histona se encarga de envolver el ADN. Las arqueas no forman esporas, mientras que las bacterias sí forman esporas, ¿no? Las arqueas no son patógenas, mientras que las bacterias sí son patógenas. ¿A qué me refiero con esto? Es que no se ha encontrado ni una arquea en algún ser vivo que cause daño, mientras que en bacterias sí se ha encontrado. Hay una pequeña cantidad que causa daño a los seres vivos. Otra gran diferencia entre ellos es que los lípidos de las membranas son diferentes. Hay mucha diferencia entre estos lípidos, pero solo lo tomaremos como que los lípidos son diferentes, nada más. Cuando me refería a que las arqueas no forman esporas y las bacterias sí, me refería exactamente a la reproducción asexual que se da en estos organismos. La división o fisión binaria, ¿cómo se realiza esto? De un solo ser, este núcleo se va a dividir en dos y va a ser rodeado por una nueva membrana, de la cual va a salir dos hijos idénticos al padre o hijas idénticas a la madre, como lo quieran llamar. Lo mismo sucede en las bacterias. Su núcleo se divide en dos, es rodeado por esta membrana y las hijas se vuelven idénticas a la madre. Pero, ¿cuál es la excepción? La división por esporas. Solo las bacterias presentan la división por esporas. ¿Cómo se da? Cuando una bacteria está en unas condiciones que no son adecuadas para que ella pueda sobrevivir en este medio, un gran grupo de bacterias realizan lo siguiente. Este núcleo se va a dividir en muchos núcleos, como podemos ver acá. Muchos núcleos. Estos núcleos van a estar en estado vegetativo dentro de esta célula. Se da el momento propicio para que esta bacteria pueda sobrevivir, esta abandona el estado vegetativo, se rompe y
Cada núcleo que sale como una espora forma una célula. Ahora veremos las diferencias entre eucariotas y procariotas. Las eucariotas son mucho más grandes que las procariotas. Acá no se aprecia muy bien, pero se sabe que las eucariotas son como 10 veces más grandes que las procariotas. El tamaño de las eucariotas varía entre 5 a 100 micrómetros, mientras que en las procariotas va de 0,1 a 10 micrómetros. Otra diferencia es la presencia de núcleo. Vemos el núcleo acá en las eucariotas y las procariotas no poseen núcleo. La presencia de organelos. Las eucariotas tienen varios organelos membranosos, mientras que las procariotas no poseen organelos membranosos. Podría decirse que carecen de organelos. ¿Ya? Los organelos membranosos es la diferencia entre eucariotas y procariotas. Otra diferencia notoria es los cromosomas. Los cromosomas en las eucariotas son múltiples, mientras que en las procariotas solo es un único cromosoma y es circular. Recordemos que el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. También está la diferencia entre los ribosomas. Los ribosomas de las eucariotas son mucho más grandes que de las procariotas. En la siguiente imagen apreciamos una célula eucariota y procariota. Veamos qué estructuras en común presentan. Ambas presentan membrana plasmática. Ambas presentan material genético. El material genético de las procariotas se encuentra libre, mientras que el material genético de las eucariotas se encuentra envuelto por el núcleo. Ambos presentan citoplasmas. La diferencia entre citoplasmas de estas es que el citoplasma de las eucariotas presenta una gran variedad de organelos, mientras que el citoplasma de las procariotas carecen a la vez de organelos. ¿Qué estructura no presenta la eucariota que sí presenta la procariota? Es la envoltura nuclear. Por eso acá está subrayado en rojo. La envoltura nuclear de la eucariota es el núcleo. Por lo tanto, las procariotas no tienen núcleo. Todas estas estructuras la veremos con detalle en la siguiente clase. Ya saben cuál es el tema de la siguiente clase. Es estructura celular. Ahora que ya conocemos las diferencias entre célula eucariota y procariota, nos concentraremos solo en las eucariotas. Las eucariotas se dividen en célula vegetal y célula animal. Estas también presentan algunas diferencias, las cuales son: la célula eucariota vegetal presenta plastos. ¿Qué son los plastos? Son organelos especializados presentes en algas y plantas. Su función principal es la producción y almacenamiento de compuestos químicos. El plasto más conocido es el cloroplasto. Ahí es donde se da la fotosíntesis y también tiene el pigmento llamado clorofila, que le da color verde a las plantas. La célula eucariota animal también presenta un organelo propio, el cual son los centriolos. Los centriolos están ligados a la formación del centrosoma, el cual veremos en división celular. La célula eucariota vegetal presenta pared celular, mientras que la célula eucariota animal no presenta pared. La forma de la célula eucariota vegetal depende de su pared celular. Este le da diferentes formas poligonales. Y en la célula eucariota animal, la forma se lo da el citoesqueleto, y en ambas su forma varía según su función. La forma de la célula eucariota vegetal depende de su pared celular. Este le da diferentes formas poligonales. Y en la célula eucariota animal, la forma se lo da el citoesqueleto, y en ambas su forma varía según su función. La forma de la célula eucariota vegetal depende de su pared celular. Este le da diferentes formas poligonales. Y en la célula eucariota animal, la forma se lo da el citoesqueleto, y en ambas su forma varía según su función. Bueno, alumnos sanvicentinos de segundo de secundaria, muchas gracias por haberme escuchado.
No se olviden desarrollar su boletín que les dejaré en la CIEWET. Hasta pronto.